Bueno, comenzamos ya. Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta jornada de fútbol y salud mental que la Real Federación Española de Fútbol. En primer lugar, nuestro agradecimiento a la Real Sociedad de Fútbol por acoger este evento en sus instalaciones aquí en el auditorium del Estadio de Anoeta y también a los diferentes colaboradores que hacen posible esta jornada. Federación Vasca de Fútbol, Federación Guipuzcoana de Fútbol, Real Sociedad, Fundación Blanca, Fundación Alex Remiro y Consultoría Especialista en Salud Mental Yes. También gracias a todos los que os habéis dado cita aquí en este auditorium, gracias por acudir a la llamada. Esperemos que sea una jornada bonita, una jornada dinámica, una jornada en la que bueno, pues estemos todos muy conscientes y pendientes de lo que es la salud mental en la vida en general y en este caso en el deporte en particular y en concreto hoy en el fútbol. Antes de comenzar con las dos mesas redondas que tenemos previstas para este evento, sí que sería bonito hacer la foto de familia entre colaboradores, ponentes, moderadores y representantes institucionales. Así que os voy a pedir por favor que los que estáis invitados a este asunto os pongáis por aquí delante, hacemos la foto y comenzamos ya con las mesas. Bien, serán dos las mesas de debate a las que asistiremos en breve, que llevan por título Gestión de emociones en el deporte base, va a ser la primera, y Salud mental y deporte de élite, ambas bueno, pues componentes de primer nivel y de gente experta en el tema que vamos a presenciar en el día de hoy, ¿no? Para empezar, quiero dar la bienvenida y pido su presencia en el escenario a Xavi Prieto, representante institucional de la Real Sociedad y uno de los jugadores históricos del club. Kaixo, arratsaldeon guztioi, federazioko kideak, agintariak, realeko langileak eta etorri zareten guztioi. Muchísimas gracias por asistir a una jornada tan bonita como la de hoy. Para la Real Sociedad es un placer acoger esta jornada de fútbol y salud mental en nuestro estadio, en nuestra casa, en la Anoeta, porque como todos sabéis es un tema muy importante que nos preocupa, el de la salud mental, tanto a la sociedad como al mundo del deporte en general, ¿no? Y ahí es donde creo que entra la Real Sociedad como club de fútbol, como club formador, por el que pasan muchísimos y muchísimas jóvenes con sueños, con ilusiones, con miedos, con inseguridades, y el poder tener entrenadores formados, especialistas, que les ayuden en el día a día, creo que es una labor fundamental que hacemos y que vamos a seguir haciendo porque creemos que es vital, ¿no? No quería dejar pasar la oportunidad de agradecer a Alex Remiro y Bryce, nuestros jugadores hoy, también a Jon Ollora, nuestro responsable de la unidad emocional y rendimiento, nuestro exjugador Suez Gurruchaga, actor, modelo, monologuista, todo lo que se propone. Eredu Azeaz, Gurru, eres un ejemplo, de verdad. Y también a Lola Fernández Ochoa, de la fundación, la presidenta de la Fundación de Blanca, y también a Elena Sánchez. Así que muchísimas gracias, a disfrutar y ojalá podamos aprender. Gracias. Gracias, Xavi. Gracias, Caricasco. A continuación, recibimos a Ignacio Solana, director de marca y responsabilidad social corporativa de la Real Federación Española de Fútbol. Adelante. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, yo llevo muchos años vinculado al deporte de élite y los últimos 5 años con Lola y con otros agentes muy vinculado también a la salud mental. Nuestro propósito está concienciar, normalizar, visibilizar este ámbito y en todas las reuniones, en todas las jornadas como estas, terminamos diciendo que vaya importancia lo de abrirse, lo de abrirnos, lo de abrir. Entonces yo, en nombre de la Real Federación Española de Fútbol, quiero dar las gracias en primer lugar a la Real Sociedad y a la Fundación de la Real Sociedad por abrirnos las puertas del club, su fundación, el auditorio, el campo, prestarnos a sus jugadores, a sus técnicos. Sois un equipo ejemplo dentro y fuera del terreno de juego. También quiero dar las gracias por orden de presencia a los técnicos, a personas como Jon y Elena, que nos abren también el conocimiento científico sobre la temática que vamos a hablar ahora. También, por supuesto, a Alex, Bryce,
a Lola, a Suárez, por abrirnos la puerta del vestuario, para conocer lo que hay debajo de esa piel, de esa camiseta de jugador, de deportista de élite, y que lo podáis hacer aquí, podéis ejemplificar vuestros conocimientos y que vivís también dentro de un vestuario. Sois ejemplos, como decía antes con el club, sois ejemplos y referentes para toda la sociedad, y escuchado de grandes héroes del mundo del deporte, pues yo creo que puntúa, impacta mucho más. Gracias también a la Federación Vasca y a la Federación Guipuzcoana por abrirnos vuestro territorio, vuestros clubes, vuestras federaciones, vuestros técnicos, y porque aquí, en País Vasco y en Guipúzcoa, os aseguramos que jugamos en casa. Y, por supuesto, a los medios de comunicación que habéis venido, gracias por abrir de vez en cuando estos programas y las noticias hablando y concienciando sobre salud mental. Sois necesarios, sois un altavoz muy necesario, y este mensaje tiene que llegar a todos los rincones de nuestra sociedad. Y a todos los que estáis aquí presentes, muchísimas gracias, primero por el interés y sobre todo por compartir este conocimiento que hoy, de lo que hoy hablemos aquí, que lo compartáis también en vuestros entornos. Hoy he aprendido en la comida una palabra muy bonita, que es ausolán. Creo que lo he hecho bien, ¿no? Trabajo en equipo, trabajo comunidad, trabajo vecinal, y es que esto de la salud mental es un ausolán en toda regla, porque cuando esa habitación oscura de la gente que lo está pasando en momentos delicados no logra encenderse, tenemos que ayudar a encontrar la bombilla y abrir nuevamente, la puerta para que la gente pueda pedir ayuda, y esto es un trabajo en equipo que todos tenemos que trabajar. Así que muchísimas gracias, eskerrik asko, y esperemos que os guste esta jornada. Gracias, Nacho. Vamos ya con la primera mesa. Gestión de emociones en el deporte base. Recibimos a los ponentes: Elena Sánchez Escobar, directora clínica y de operaciones de YES; Jon Ollora, psicólogo deportivo, responsable de la unidad de emoción y rendimiento de la Real Sociedad; modera Manu Díaz. Así que cuando queráis, adelante. Bueno, arratsaldeon, ongi etorriak izan. Bueno, pozgarria da audiotunena olako jendetza ikusitza, azkenian olako gai importantea da guretzat, para todos los que trabajamos en el fútbol aficionado, también para los profesionales, evidentemente, es un tema que nos preocupa, que nos interesa muchísimo. Ojalá seamos capaces de obtener enseñanzas provechosas hoy. Mi amigo Juanjo Lusa ha dicho al empezar que esperaba una sesión dinámica. Era una llamada directamente para el primer panel, para que vayamos rápido. Sabemos nuestro papel casi de teloneros, porque luego viene gente muy mediática y muy conocida, pero hay conciertos en los que el telonero da la talla y suele tener actuaciones inolvidables. Seguro que con Jon y Elena vamos a vivir muy buenos momentos. Jon Ollora, responsable de la unidad de emoción y rendimiento. ¿Qué nombres le ponéis en la Real a esas cosas? Arratsaldeon, Jon, kaixo. Elena Sánchez, directora clínica y de operaciones de la compañía YES, psicóloga también. Jon lleva toda su vida trabajando en el entorno de adolescencia y juventud. Estudió empresariales, pero pronto vio la luz y vio que ese no era su camino, y hemos ganado un profesional excelente. Jon, así, no sé, me gustaría que nos introdujeras algún dato de esos que nos da que pensar, algo que nos haga, que nos mueva para empezar esta sesión concienciados. Y luego me gustaría preguntar también, ¿qué podemos englobar bajo ese paraguas de salud mental, que hoy entra todo, cualquier tipo de emoción la metemos en salud mental, en problemas de salud mental? ¿Seríamos capaces de marcar algunos límites a ese término? Bueno, arratsaldeon danoi. Eskerrik asko, Manu, por la presentación. A ver, la primera pregunta, yo creo que cuando hablamos de salud mental en este caso, hablamos del estado de bienestar, ¿no?, del sujeto, y conocer de sus recursos y a su vez de esa capacidad que tiene el individuo para funcionar de manera productiva y en el día a día. Cuando hablamos de salud mental no se limita solo a la ausencia de un trastorno mental, pero comentándolo un poco también en la comida, hoy en día parece que todo es ansiedad, todo es estrés, todo es depresión. Y yo creo que también es responsabilidad nuestra de los profesionales marcar un poco y hablar con propiedad respecto a todos estos términos, porque si no, yo creo que hacemos un flaco favor a toda esta problemática.
creo que la pandemia pues, indudablemente cambió el paradigma sobre el tema de la salud mental. Hubo muchísima gente que por primera vez empezó a acudir a los servicios y a los recursos relacionados con la salud mental, y ante ese trauma colectivo pues yo creo que va a más. Como dato, lo recogía el otro día a raíz del Día de la Salud Mundial, el 10 de octubre, se comentaba bueno, pues que ya a nivel de España es la principal preocupación de la salud. Creo que España creo que está por detrás de Suecia solo, y es un 62% de la población que entiende que bueno, pues que estamos en una situación bastante delicada. Pero como comentaba ahora, creo que es necesario, ¿no? Si alguien está triste, pues está triste, no tiene depresión. Si alguien tiene ansiedad, pues la ansiedad relacionada con el miedo, ¿no? Con esa anticipación del miedo, es una reacción normal y una respuesta normal ante un montón de estímulos que tenemos en el día a día. Por lo tanto, creo que desde esa responsabilidad necesitamos también pues, ir dándole molde y hablar, ¿no? Pues un poco con propiedad. Elena, bienvenida a San Sebastián. Muchas gracias. Elena es experta, bueno, tiene una larga carrera, a pesar de su juventud, en psicología, y trabaja especialmente con organizaciones. Hoy estamos hablando de nuestras pequeñas organizaciones, que son los clubes de fútbol, de muchos tamaños, o sea, mucha complejidad y muchas diferencias, ¿no? Entre ellos. Pero al final un club de fútbol es una organización, una pequeña parte de la sociedad, con su jerarquía, con sus costumbres, con sus usos. ¿Hay algún paralelismo entre las organizaciones y lo que se puede hacer en club de fútbol? Y luego también, por otra parte, ¿hay, digamos, una política de salud mental en las organizaciones? ¿Hay un estado emocional de cada compañía? ¿Cómo mezclaríamos todo esto? Pues muchas gracias, Manu, también por la presentación, y un placer estar aquí con vosotros, que la verdad que da gusto que haya tantas personas hablando sobre salud mental, ¿no? En un entorno como es el del deporte. Efectivamente, llevo muchos años trabajando en salud mental dentro de la organización, y lo que nosotros hemos visto, y son 20 años de recorrido de intervención en salud mental, es que al final da igual que una organización tenga 80.000 trabajadores a que tenga 5. La organización es exactamente la misma y funciona como un ecosistema. Exactamente igual que puede ser un club, exactamente igual que puede ser cualquier otro grupo, ¿no? Siempre hay una directiva, alguien que determina, ¿no? Y que guía los pasos que tienen que seguir los demás. Hay unos mandos, o hay personas intermedias, o hay unos entrenadores, que son los garantes de que toda esa política que se determina desde arriba llega, ¿no? Y hay una capilaridad hacia abajo. Y luego hay unos equipos, que pueden ser trabajadores y trabajadoras, o pueden ser jugadores, o pueden ser deportistas, que son los que reciben esas guías, y también son los que van a garantizar que todo lo que se hace a nivel organizativo tiene un sentido y tiene un valor, ¿no? Y ese recorrido que hacemos de arriba a abajo también se hace de abajo a arriba, ¿no? Recogemos las necesidades de las personas que están en esa base para subir y que tengan lugar, o que lleven a lugar acciones que cuiden al final de su salud mental. Como te decía, paralelismo para mí todo, porque además es que es un tipo de funcionamiento que se repite en cualquier tipo de organización. Y luego, ¿cuál es la diferencia o cuál es esa política de salud mental que podemos llevar a la organización? Al final es la misma que podríamos aplicar, y es que los factores de riesgo que afectan a unos colectivos van a ser diferentes en función de su actividad, ¿no? Entonces, para cuidar de la salud mental, y además estoy completamente de acuerdo con John, lo hemos hablado, cuando todo salud mental, nada salud mental, se empiezan a patologizar adaptaciones normales, ¿no? De las personas a cambios, a retos, a desafíos, duelos. Es normal llorar, es normal estar triste. Y no se puede patologizar ni se puede medicalizar, ¿no? Porque al final entramos en esa rueda en la que al final estamos muy mal y por eso nos medicalizamos, o es que se está medicalizando todo. Bueno, pues habría un poco que tener esa conversación. Pues habría que limitar, evidentemente, esas acciones, y el hecho de que estemos hablando de salud mental es el primer paso, ¿no? Para, lo primero, que los profesionales tomamos esa responsabilidad de adaptar y de que la gente entienda qué es salud mental y qué estamos cuidando cuando hablamos de salud mental.
Y luego que todos entendamos que somos personas dentro de un sistema y que lo que hacemos afecta al sistema y viceversa, ¿no? Y que al final cuando cuidamos al individuo también supone cuidar el entorno. Por lo tanto, todas las políticas que se llevan a cabo tienen que implicar a todos los actores, ¿no? Es lo que decíamos, desde alta dirección, mandos intermedios, equipos, y el paralelismo con cualquier club, y además cuidar el entorno en el que se mueve la persona, porque nosotros somos firmes defensores, en nuestro caso de la organización, de que la organización no solamente debe cuidarte porque tiene una obligación legal, sino que debe transformarse en un lugar de protección, en un factor que proteja a las personas. Y creo que en el caso del deporte pasa exactamente lo mismo. El deporte va a ser el refugio emocional y personal y profesional en el que muchas personas se desarrollen, y creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Muchas gracias, interesantísimo, evidentemente, y vamos a seguir profundizando sobre ello. Vamos a empezar a aterrizar, vámonos hacia el fútbol. John, yo recuerdo cuando estaba todavía en obras el Z7, fui un día a ver un partido y iba en coche, me paran en la garita, acreditación y demás, vuelve, y dije, joder, ahí es complicado entrar aquí, ¿no? Cuando acabó el partido subí hasta arriba y estaba completamente abierta la puerta que da luego ya la bajada hacia Bugatti, ¿no? Unas puertas enormes, estaban en obras, abierto. Dije, joder, es un poco ejemplo, ¿no? Aquí, para entrar, la puerta es muy, muy pequeña, entra muy poca gente, pero luego muchísimos de esos que entran van a salir, y van a salir en 4, 6, 8 años. Palabras como persigue tu sueño, esas cosas, fracaso. ¿Cómo se conjuga esto en la carrera de un joven deportista que de repente se convierte en un ídolo en su pueblo porque va desde Azkoitia o desde Beasain a jugar y probablemente dentro de 4 años tenga que cruzar esa puerta que es tan grande, ¿no?, para salir? A ver, para mí es mi opinión, pero creo que muchas de esas frases en el fondo están muy vacías de contenido, ¿no? y un poco alejadas de la realidad que realmente luego pues vive pues ese adolescente o el infantil que entra con 12 años o el juvenil que sale con 17. Por lo tanto, creo que nosotros también tenemos responsabilidad, ¿no?, con nuestra manera de comunicar, con los términos que utilizamos, con el lenguaje, con la manera de dirigirnos a ellos, de dirigir a los propios jugadores, intentar tener un discurso bastante equilibrado y no utilizar citas, por así decirlo, en este caso, que bajo mi punto de vista no ayudan. Como decías, pues el embudo es pequeño, ¿no? y los chicos y las chicas cuando entran a Zubieta con esa edad pues vienen de ser los mejores de su cuadrilla, los mejores de sus equipos, los mejores de su pueblo, y se encuentran con una realidad que ya, quieras o no, habrá muchos de ellos que lo sienten como una amenaza, ¿no? Ya no soy el mejor, sino soy otro más entre 20 que son muy buenos. Y entonces itinerario, pues pasan muchas cosas. Hay algunos que igual están entre los mejores, pero hay otros que no llegan todos. Y yo creo que los entrenadores del día a día eso lo tienen muy claro. Tal vez con las familias, pues seguramente nos podemos encontrar otras cosas, pero yo creo que es importante, y eso yo creo que la Real es algo que lleva trabajando desde hace muchísimo tiempo, desde Escuntza, desde el Departamento de Educación, que es pensar en ese plan B desde que entran. Invertir mucho tiempo y muchas horas en vas a intentar perseguir tu sueño, pero además del fútbol hay otras muchísimas cosas y bueno, ese tema de la formación académica, por así decirlo, es clave. Esto es un poco todo, ¿no? Yo creo que el proceso y el desarrollo, ¿no?, a nivel personal tiene que ser integral en el jugador y bueno, y todos los agentes que estamos alrededor pues intentar acompañar de la manera, muchas veces es con mucho corazón, otras veces con corazón y cabeza, y a veces pues nos falta un poco de las dos. Entonces yo creo que cada vez los grupos de trabajo son más amplios, hay más opiniones diferentes, hay más a veces roces, otras veces pues buena sintonía, y no sé, yo creo que es un ambiente muy, muy bonito para desarrollarte. Elena, en el mundo de la empresa, ese concepto de individualismo, de fracaso, de expectativas que no se cumplen, supongo que es exactamente igual que en el deporte. ¿Cómo, desde la organización, sea deportiva o no, cómo se ayuda a que las personas ponderen de una manera más, digamos, calmada todas estas expectativas que
te generas tú y tu entorno, ese supuesto fracaso, que no es fracaso, sino que no has cumplido algún objetivo. ¿Cómo se ayuda desde una organización a las personas en concreto? Sí, además el otro día que hablábamos y me encantó esta conversación, de hecho, porque es verdad que tendemos a tener pues la mal llamada psicología positiva, ¿no? De esas frases que al final es verdad que lanzan a la persona a contextos que no están adaptados. Es decir, pues el famoso, yo creo que todos seguro habéis escuchado el sal de tu zona de confort, arriesga, tal. Bueno, pues es que hay personas que no se pueden permitir salir de su zona de confort y no pasa nada. Es que a lo mejor no hay recursos sociales, económicos, familiares o profesionales que les acompañen y no significa absolutamente nada. Significa que hay que trabajar con esas alternativas, ¿no? Y en el mundo de la organización pasa exactamente lo mismo. Es decir, cuando yo entro a una empresa con unas expectativas determinadas o incluso pues me promocionan a un puesto y de repente veo que las cosas no funcionan bien, ¿no? Lo que hay que darles es una capacidad o mostrarles las competencias para evaluar en qué puntos se encuentran y qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Para salir o para mejorar. Eso unido, por supuesto, también a mejorar la flexibilidad cognitiva de las personas. Es decir, a veces nos marcamos un camino y queremos ese camino a toda costa y lo luchamos, ¿no? Y volvemos a él, lucha y no te rindas. Y es que a lo mejor el verdadero éxito es que a la mitad del camino digas, esto no es para mí, y a lo mejor quiero terminar, pero no es para mí, ¿no? Entonces hay que enseñar a las personas a ser honestos con uno mismo y a dejar de cumplir expectativas ajenas, ¿no? Y hay veces que el peor juez está dentro, y cuando la expectativa viene desde dentro es cuando tenemos, ¿no? A lo mejor ese desafío mayor, que es el de acallar esas voces internas, ¿no? Pero las voces internas no vienen, porque cuando hablamos de la autoexigencia de una persona, sea en el entorno profesional o social, no vienen solamente de dentro, vienen del entorno en el que se mueve, viene de la sociedad que nos empuja, viene de las redes sociales que nos muestran, es decir, estamos dentro de un sistema al que no somos ajenos, ¿no? Y esa libertad que parece de yo puedo ser lo que quiera ser y soy libre y decido sin ningún tipo de... Eso no. O sea, quiere decir, no, porque todos vivimos en un sistema que nos está afectando, que nos está modelando y que nos está moldeando, ¿no? Entonces, el verdadero desafío y el verdadero reto, aparte de ese conocimiento emocional para saber que yo llegué hasta aquí y hasta aquí está bien, porque lo que no está bien es seguir en una rueda de hámster que me va a destrozar, es tener ese pensamiento crítico y analizar las cosas con razón y decir, oye, pues hubo una persona que lo arriesgó todo por sus sueños y hoy le va bien, Pero es que, ¿qué es triunfar? ¿Qué es el éxito? Mi éxito es ascender en una posición jerárquica X en la organización y dedicar mi vida al trabajo y disponer de mucha... ¿O mi éxito es decidir dónde pongo mi tiempo? ¿No? Entonces, ese pensamiento crítico, el que no vale todo para todos, ese yo creo que se debería fomentar no solamente de la organización, sino que es una educación que deberíamos recibir desde pequeñitos y cuestionar lo que nos viene del entorno, sobre todo para ser más adaptativos, ¿no? Que al final es un poco el objetivo, tener herramientas para adaptarme a un entorno que a veces no es como quiero y no pasa absolutamente nada. Muchas gracias. John, te voy a pedir que bajemos tres pasos, así como 3 niveles, y ahora la pregunta es, digamos, como persona que conoce la capilaridad del fútbol guipuzcoano, los clubes convenidos en este caso de la Real Sociedad, que son prácticamente todos, y conoce sus habilidades y sus fortalezas, pero también su carencia de otros elementos, ¿no? Y tenemos un entorno donde en las redes sociales de tu equipo sales así en el vestuario después de un partido del Cadete C, gran victoria sobre el Vergara B, 2-1, seguimos sumando. Tu entrenador te dice que va a hacer de ti un jugador total porque te ve posibilidades de llegar al juvenil el año que viene. En casa, en cambio, te dicen que juega el lateral izquierdo, que es otro, y que tú tendrías que jugar a pierna cambiada. ¿Cómo se gestiona esto con 14 años? Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Del tema de las expectativas y de cómo se ajustan. Yo con este ejemplo que pones, lo primero que diría es que en este caso creo que la familia, ¿no? Como modelo de referencia tiene que ir de la mano del entrenador, del club, y en este caso dejar al jugador fuera de las discrepancias que pueda haber,
¿no? Hay a veces pasa que igual el club quiere una cosa, el jugador quiere otra, igual el representante, si te descuidas, pues quiere otra diferente, y en el centro está el jugador, que todo el mundo sabe que es el protagonista. Entonces yo creo que muchas veces la manera de ayudarle en este caso es dejarle un poco al margen y que todo el mundo tenga claro que tienen que ir de la mano, ¿no? Con un discurso más o menos alineado. Luego ahí estará también muchas veces porque existen las propias capacidades de esa persona. Está claro que los que estamos alrededor intentamos pues darles herramientas, pero sí que es cierto que al final el que tiene que pasar por ese proceso de adaptación y de transición muchas veces pues de equipos y de otros factores de riesgo que tienen, ¿no? La propia vida de un futbolista es el jugador. Entonces muchas veces creo que también de manera pues un poco, no sé, un poco valiente diría yo, ¿no? Siempre hablamos pues del jugador es el protagonista. Creo que tenemos que ser un poco también más constantes en eso y más responsables en eso. Ahora voy a pedir yo que salgas de tu zona de confort. No se puede. Sí. Y que vengas un poco, desde tu experiencia con organizaciones, que vengas al mundo del fútbol, ¿no? Hay una figura que, bueno, me gustaría que nos comentaras un poco su rol, porque al no estar, digamos, en una relación cotidiana, pues puedes tener una opinión más tranquila y más distante, ¿no? A nosotros nos interesa mucho el rol de los entrenadores en todo esto. Creemos que es la pieza clave que detecta muchos problemas o que puede causarlos, que puede incendiar una situación o que puede ser quien la domine y quien la encauce. No sé a qué se asemeja en una organización, pero no sé, tenemos 800 equipos jugando en Guipúzcoa, tenemos por 2, pues 1.600 entrenadores para 2 por cada equipo de 20. Esto sería algo general, ¿no? ¿Cómo ves cuál es su rol, cuál es la importancia de estos entrenadores, entrenadoras, que aquí por suerte hay muchas también, en el desarrollo de nuestros y nuestras futbolistas? Pues yo, si me permitís un poco ese paralelismo, yo los asemejaría a los mandos intermedios, ¿no? Aquellas figuras que para nosotros en una empresa son absolutamente claves. O sea, es el engranaje sin el cual la organización no funciona. Da igual las decisiones que se tomen a nivel de alta dirección y da igual lo que hagan los equipos, que si el engranaje del medio, esos mandos, no funciona, no va a haber estrategia que se pueda llevar a cabo. Entonces, al final, un mando intermedio lo que hace es, como decía antes, ¿no?, ser el garante de que las directrices que marca la alta dirección llegan hasta los equipos, pero también son los encargados de la detección precoz de lo que está pasando en esos equipos para escalarlo y que se puedan tomar medidas organizativas, ¿no? Entonces, en este caso, ellos son los que están al pie de campo, al pie del cañón, con sus equipos, y son las personas que deberían tener las competencias para poder detectar pues, si hay una persona que puede estar en sufrimiento, si hay una persona que está atravesando un momento complicado, que si aquí se habla de salud mental, yo te hablo de salud mental. Y aquí trabajamos en un entorno en el que hay seguridad psicológica. Tú puedes decir que te encuentras mal y soy la figura que no tiene por qué saber cómo acompañarte ni qué necesitas, pero sí soy la figura de referencia que te va a encauzar hacia una medida o hacia otra. Va a haber momentos en los que esas medidas sean internas, bien pues porque en el caso de la organización las tengan internamente, bien porque voy a tener que hacerlo de forma externa, ¿no? Porque te voy a tener que acompañar o derivar a otros servicios que puedan acompañarte, ¿no? Pero tiene que ser, es una figura clave, o sea, es el engranaje central. Entonces, tienen que trasladar toda esa estrategia, pero además hay que acompañarles, porque al final los mandos también se rompen, ¿no? Y se rompen porque justamente asumen una responsabilidad que son conscientes que tienen, que es la de estar en el día a día con las personas y en este caso con los equipos, y no lo saben todo, no pueden saberlo todo, es imposible. No queremos hacer psicólogos de los mandos, pero sí queremos que tengan las competencias necesarias para poder desarrollar su labor en un entorno que sea seguro psicológicamente para las personas. Pero hay que dárselas, hay que acompañarles, justamente porque nadie está preparado para tener una conversación difícil, ¿no? Lo hablábamos al final, en un equipo los chavales y las chavalas van a venir de un entorno social determinado, de una familia determinada. A veces todos partimos de la base de que la familia puede ser un elemento de protección, a veces no lo es, a veces es un elemento de riesgo, ¿no? Y a lo mejor
ese niño o esa niña va a su equipo y es donde se siente seguro. Entonces tiene que tener una figura que le recoja, pero nosotros como organización tenemos que estar seguros de que también vamos a recoger a nuestro mando, es decir, no se le puede dejar solo. Entonces, para mí son la figura principal y clave, asemejándose a eso, a los mandos intermedios. Ana, no ha habido intervención del VAR, no hay lesionados, ¿cómo vamos con el tiempo? ¿Vamos bien? Bueno, nos sobra, para hacer un par de jugadas buenas nos sobra. John, la teoría y la práctica en las organizaciones, pero es que nuestros mandos intermedios, por lo general, así a ojo, tienen 18 o 20 añitos. ¿Cómo les damos esa competencia? ¿Cómo los capacitamos? ¿Qué podemos hacer? Las federaciones también, no solo los clubes, porque los clubes tienen muy poca gente, todos voluntarios. Bueno, nosotros, las federaciones, somos organizaciones algo más grandes, tampoco es que tengamos una plantilla de psicólogos. ¿Qué se puede hacer concretamente para ayudar a nuestros aliados, a nuestros vigilantes, a nuestros mandos intermedios, cuya media de edad es ridícula? Está claro que la formación es como la parte clave, ¿no? Esencial. Y dentro de esa formación yo creo que sí que hay, hablo ya de fútbol, creo que sí que hay ciertas señales que no son difíciles de observar, pero que yo creo que pues, un entrenador de 18 años también de cierta manera puede detectar. Te estoy hablando de, no sé, cuando hay de repente pues, una bajada de rendimiento muy grande sin ninguna señal física, yo sé, un jugador que empieza a dejar de venir a entrenar, se ausenta sin ninguna causa justificada, bueno, cuando empiezan pues, todas las sintomatologías relacionadas con la apatía, con falta de motivación, cuando vemos que un jugador que tolera más o menos la frustración bastante bien, de repente pues tiene una irritabilidad excesiva, protesta a todo el mundo, a los compañeros. O sea, yo creo que sí que hay ciertas señales que tampoco son muy difíciles de detectar, pero que tenemos que intentar también poner al alcance de los entrenadores para que se formen, ¿no? Yo diría que la primera es la formación. Elena, evidentemente esto es el trabajo de base, el trabajo de lo que es la mayoría de los clubes deportivos, ¿no? No solo de fútbol, sino de otros deportes, pero hoy estamos en una jornada como esta porque ha habido gente, referentes, con un valor enorme y a riesgo no de perjudicar, pero sí al menos de modificar una imagen que era, digamos, impoluta y como personas con una vida perfecta, que han sido capaces de dar un paso adelante, ¿no? Y tenemos algunos de ellos que yo creo que ni siquiera ellos se dan cuenta de la potencia de lo que ha generado este mensaje, ¿no? ¿Cuál es la importancia tanto del fenómeno de imitación, digamos, con nuestros ídolos, para lo malo, pero también para lo bueno, ¿no? ¿Cuál es el valor de estos testimonios, el valor de esta postura tan atrevida, ¿no? Oye, yo diría que la importancia que tiene es toda. O sea, es decir, es lo que hablamos al final cuando estamos hablando de chicos y chicas de una edad entre los 4 o los 5 años hasta los 18, 19 años, funcionan por modelado. Es decir, la educación en la familia, incluso, muchas veces cuando te piden, ¿no? los padres y las madres, pues oye, dame pautas de educación, dale ejemplo. Esa es la mejor educación que le puedes dar. Entonces, de forma natural estamos predispuestos a aprender mediante el modelado. Voy a repetir lo que vea, voy a repetir lo que me enseñen, ¿no? Y hay en momentos determinados de la etapa infantil en la que los referentes somos papá y mamá, o papá y papá, o mamá y mamá, pero va a haber momentos en los que ya llegado a la adolescencia, mis padres dejan de ser un modelo, probablemente son un modelo con el que yo directamente discrepo y me defino en función de cuánto me alejo de ellos, y voy a buscar referentes fuera, ¿no? Y esos referentes pues pueden ser personas de un entorno al que yo me quiero parecer, pueden ser mis iguales, y ese modelado es absolutamente brutal. Entonces lo necesitan que las personas que son referentes hablen de salud mental. Yo siempre lo digo, hace 20 años que me dedico a la organización, cuando empezamos a ir a las empresas te miraban con cara de ¿qué hace un psicólogo en una empresa?
Aquí la gente viene con sus cosas, se las deja en su casa y aquí viene a trabajar y no viene a hacer amigos, ¿no? Ese discurso ha cambiado de forma 180 grados. Ya no hay ese discurso, ya el discurso es completamente diferente. Todas las organizaciones quieren abordar la salud mental. ¿Por qué? Bueno, aquí en España es verdad que fue por un evento bastante traumático, ¿no? Que fueron los famosos suicidios de France Telecom, y eso aceleró muchísimo, ¿no? El hecho de que la organización podía ser un factor de riesgo para las personas. Pero eso puede ser utilizado de forma positiva, ¿no? Y cuando a mí me preguntan qué es lo que ha cambiado para que las organizaciones hoy puedan estar cuidando la salud mental, siempre digo que una persona. Con que una persona dentro de la organización crea firmemente que eso tiene que cambiar, se va a conseguir cambiar. Y el gran cambio no viene de grandes gestas, viene de un trabajo diario, poquito a poco, teniendo referentes que nos hablan de la salud mental, teniendo referentes que nos dicen, oye, no pasa nada, yo soy genial en lo mío, pero hay veces que me canso y lo digo y pido ayuda, y eso no me hace menos profesional ni me hace ser una persona débil, etc. Entonces necesitamos referentes que hablen de salud mental con criterio, ¿vale? Lo que hablábamos antes, no todo vale, no hace falta que me grabe llorando para enseñar que la vida a veces es difícil, no hablamos de este extremo, ¿no? Pero sí personas que sean ejemplo de abordaje de una correcta salud mental y de autocuidado, lo es todo. Muy bien. Jon, Elena, qué ricasco, perdonadme la broma de los teloneros, era porque había que romper el hielo, pero es que tenemos una suerte enorme de que personas como vosotros se ocupen de esta materia y que nos ayuden a tener un mejor deporte y una mejor sociedad. Es que ricasco bizi hoy. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Elena, Jon, Manu, mucho más que teloneros, Manu. Actuación de primerísimo nivel. Bueno, enseguida seguimos adelante con esta jornada de fútbol y salud mental y recibimos ahora en el escenario a Jorge Barroso, SES Manager de la Federación Española de Fútbol. Adelante, Jorge. Seguimos hablando de salud mental y esta vez lo vamos a hacer desde una mirada muy concreta, que es la del deporte de élite. Es un entorno donde la exigencia, la presión y la exposición pública son parte del día a día y donde cuidar la mente es tan importante como cuidar el cuerpo. Detrás de cada deportista hay una persona con miedos, con retos, con dudas y también con una gran capacidad de superación. Y de eso va precisamente esta conversación, de entender que el bienestar no es un lujo, sino una parte esencial del rendimiento y de la vida. Pero antes de presentar a las tres personas que hoy nos acompañan, tenemos una bonita sorpresa, y es un resumen del documental El viaje, la medalla de la salud mental, que podéis ver entero en RTV Play. Muchas gracias. Todos los otoños nos hacían lo mismo. Desaparecía 2 días, 3 días, a ver dónde está Blanca. Toda la familia buscando todos los otoños. Decíamos todos los hermanos, uy, lo hemos logrado este año hasta que... Mi hermana Lola un tiempo atrás me avisó, me dijo, es que Blanca un día nos va a dar un disgusto. Y dije, no puede ser. La rogué muchas veces que no lo hiciese. Lo hizo. Lo de Blanca a mí me conectó con otro episodio de un buen amigo que también pues decidió terminar con su vida. Recuerdo a Jesús. Él estaba en el CAR y me acuerdo que hacía un montón de bromas. Era un bromista, estaba siempre descojonándose. Y me acuerdo cuando ella lo dejó, que vino con un equipo junior al CAR a entrenar. Y le vi también como a ratos triste y luego de repente mostrando esa cara que nos tenía acostumbrados. Y luego al poco tiempo pues pasó. Jesús Royán vino un día a verme al comité y le dije, Jesús, a ver, ¿qué has hecho? Dime, dame tu currículum, vamos a ver si podemos... Pues yo buscaba trabajos y tal y no sé qué.
estos salarios. Es que yo lo único que he hecho ha sido nadar, desde que era... Y ahora he salido de la piscina y es que me levanto por la mañana y no sé qué hacer. Y entonces te das cuenta de la fragilidad de personas que hemos llegado a lo más alto y que hemos competido en situaciones súper difíciles, sometidos a muchísima presión, ¿no? Y cómo hemos sido capaces de estar ahí, pero sin embargo con la vida pues a veces no somos capaces. Cuando menos te lo esperas, la vida te puede dar un vuelco tremendo, negativamente hablando, y yo creo que a nivel educativo tenemos ahí una asignatura pendiente. No contándolo y no diciéndolo, a lo mejor era como una manera de no admitirlo, ¿no? La soledad del deportista es muy difícil de ver. Quizá no han recibido la ayuda que necesitaban, orientada a lo que necesitaban. No puedes con todo, es todo demasiado. Y entonces es tan demasiado que lo que quieres es desaparecer, no dar problemas. Cada uno que aguante su vela, ya se acostumbrarán a mi ausencia y me piro, porque yo no puedo seguir sufriendo de esta manera. Hemos perdido a grandes deportistas, pero hemos perdido también a grandes personas en esta vida por no saber canalizar el deporte en sí. Estoy agradecido, porque yo sigo aquí en pie, ¿no? Pero, joder, eso te pone en tu sitio. Me parece inhumano. Que no es el primero que se va de este mundo de una manera dramática porque no sabe cómo encarrilar su vida. Coño. Mi detonante es que intento quitarme la vida y no lo consigo. Yo soy de las personas afortunadas que no lo ha conseguido. Maduras en aspectos profesionales antes que en aspectos emocionales. Se les enseña o se les pregunta qué quieres ser de mayor. Yo creo que habría que educarlos en cómo quieres ser, cómo quieres vivir tu vida. ¿Y cuándo piensas ser una gran campeona? Pues cuando sea mayor. O sea, el deporte en sí es exigencia. Es cuando no puedes, levántate. En tu cabeza es que siempre más y mejor, siempre más y mejor. Y entonces parece que no puedes estar mal. Hay que entender que la enfermedad mental empiezan síntomas en la adolescencia o el adulto joven, que probablemente es cuando uno empieza a ser deportista de élite. Y es cuando empieza a tener síntomas y ahí encima la exigencia es mucho mayor. Muy bien, Carlos. La responsabilidad de un padre a la hora de dar algún consejo a un hijo es difícil. Es difícil y hay que vivirla en primera persona. Yo siempre digo que no se lo diría a los niños, se lo diría a los padres. Les diría que nunca les pregunten si han ganado, que nunca les pregunten si han perdido. No, directamente, has disfrutado. El legado mejor que le puedo dejar a mi hijo es que él escriba su propio libro de vida. Cuando eres deportista no piensas en ser el número 3, piensas en ser el número 1 y para ser el número 1 hay que entrenar mucho. El deporte de alta competición exprime unas facetas de tu personalidad, de tu vida, que te lo pone al límite. Somos personas que aparentemente son muy duras, ¿vale? Y somos seres muy frágiles, sometidos a muchísima presión. No entiendo el deporte de élite sin una preparación psicológica en paralela, para el éxito y para el fracaso. Tuve una situación de querer acabar con mi carrera deportiva, de no poder más, de necesitar que parara ya, porque no estaba sufriendo. Entonces necesité pedir ayuda. Yo los recuerdos que tengo de Blanca es esos altibajos de que un día me despertaba con cariño, venga Lola, que tenemos que ir a entrenar, tal y cual, y había días que se levantaba con tal, y yo pensaba que era pues que tenía un carácter complicado. Es que yo creo que ni ella era capaz de saber lo que le pasaba.
Yo llevo casi 26 años relacionada con el mundo del deporte y al principio era un tabú. Sin embargo, alguien sale del fisio o alguien sale del médico y nadie cuestiona el me he roto una rodilla, tengo un esguince, pero en cuanto decimos vengo del psicólogo, aunque sea del psicólogo del deporte, enseguida ya se dice ¿y qué te pasa? ¿Qué tienes? Entonces coger y decir, dar la cara cuando estás en activo de que tienes un problema, es exponerte a un juicio que no estás preparado. Hay que romper ya el estigma de la psicología deportiva. Creo que es una herramienta más que te permite buscar, ¿no? Esas soluciones en tu interior, porque todo el mundo las tenemos, pero muchas veces no sabemos dónde están. La gente se cree que tienes que ir al fisio cuando tienes un dolor y tienes que ir al fisio para prevenir ese dolor. Para mí el psicólogo a día de hoy es lo mismo. Tú tienes que ir al psicólogo para que el día que te pase X cosa, saber cómo afrontarla. Si dejas que primero pase y luego la solucionas, en esa competición ya vas a estar jodido. El entrenamiento mental es trabajar todo lo que tiene que ver con la mejora del rendimiento, pero dentro de todo el trabajo que realizamos intentamos que haya una parte dedicada a la prevención de todo lo que genera a veces el estar en alto rendimiento. Están levantándose muy bien, atención, no. Se ha caído, por Dios, se ha perdido toda posibilidad. Es así el deporte y es así el esquí, ¿qué se le va a hacer? Ella no entendía y no sabía explicármelo lo que le pasaba, el por qué no se podía levantar, el por qué no podía lavarse la cabeza, el por qué no podía tal, y sin embargo al día siguiente estaba bien. El trastorno depresivo y el trastorno de ansiedad son tan incapacitantes que en ese momento no puedes hacer lo que tú estás haciendo. Mis padres pensaban que yo estaba triste. ¿Y dónde pasa de la tristura a estar realmente enfermo? ¿Dónde está el límite? No lo sabemos. ¿Sabes por qué no? Porque nadie nos ha hablado de esto. Yo creo que el tabú está más a veces en el entorno del deportista que entre los deportistas. Yo en la consulta veo pacientes, pues a lo mejor tienen un trastorno depresivo y sus familias pues les dicen todo el rato, tienes que levantarte, tienes que salir, tienes que caminar, y a lo mejor no entienden bien la enfermedad. Es fundamental tener algún conocimiento. Nosotros no sabíamos absolutamente nada y seguimos sin saber. Las familias no saben reconocer qué es lo que le pasa a su hijo, a su hija, a su hermana, a su hermano, a su madre o a la persona que tiene alrededor. No tengamos vergüenza, no tengamos miedo a pedir ayuda. Vamos a salvar muchas vidas. Las federaciones o muchos clubs, muchos equipos tienen la figura del psicólogo o de la psicóloga, pero para que sus jugadores den lo máximo. No para que gestionen la adversidad ni las emociones. El trabajo que hacíamos para mí era muy efectivo para la competición, porque todo mi trabajo con la psicóloga estaba enfocado para la competición. Y entonces me dijeron, es ansiedad. Y dice, vas a tener que tomar ansiolíticos. Y entonces dije, ¿yo ansiolíticos? Puedes gestionar muy bien la presión en una competición, pero tú eres persona. Normalmente lo que se busca es rendimiento, resultados, por decirlo así. Pero luego también vienen por muchos síntomas que a veces el resto del entorno no sabe entender o comprender. Quise probar y tengo que reconocer que fue positiva la experiencia y desde luego lo recomiendo enormemente, pero ya te digo que en mi época ni siquiera se pensaba en contar con la ayuda de un psicólogo. El miedo forma parte, pero también te digo una cosa, no te lo dicen. Hay veces que tardo muchas sesiones en que te comenten o en que suelten es que tengo miedo. Muchos deportistas quieren esa ayuda psicológica, pero muchos entrenadores, muchos clubes, muchas federaciones aún no ven la figura de un preparador psicológico como una figura para meter en el equipo multidisciplinar. Podemos tener acceso a los mejores cirujanos, doctores, fisioterapeutas, pero en el momento que planteas un problema psicológico, les cuesta muchísimo entender que también es parte del trabajo. El equilibrio, el bienestar y la calidad de vida está en ese trabajo conjunto que se hace en lo físico y en lo psicológico. Yo desde el principio, desde el 2003, dije, estoy entrenando. Entrenamiento psicológico forma parte de mi entrenamiento físico con una psicóloga. A mí me ayudó, es muy importante y quizás ahora mirando un poquito
echando la vista atrás, me arrepiento, ¿no? de no haberlo usado durante gran parte de mi carrera. Una vez que te retiras, o bien con éxito o sin éxito, como en mi caso, lesionada, pues se te viene el mundo encima. Duele, duele. Duele porque, bueno, porque hemos dado mucho, y nos hemos dado mucho, y hemos recibido, bueno, pues a veces ese varapalo, ¿no?, en la vida de... Y es entonces cuando pues caes en ese agujero oscuro. La diagnostican ya mucho más tarde que no era depresión, que era bipolaridad. Bueno, creo que no hay mejor manera de empezar esta mesa, y es que lo que refleja este documental es que tenemos que seguir hablando de salud mental, sin miedos, sin etiquetas y con empatía, porque al final la fortaleza no está en caer, sino en saber cómo levantarse y en atreverse a pedir ayuda. Y para hoy nos acompañan 3 personas que representan esta idea a la perfección. Nos acompaña Brais Méndez, jugador de la Real Sociedad e internacional con la selección española, que ha demostrado que la vulnerabilidad también forma parte de la fortaleza de un deportista y que un equilibrio mental es clave para una carrera larga y sana. También quiero pedir que nos acompañe Lola Fernández Ochoa, es esquiadora olímpica y presidenta de la Fundación Blanca, desde donde impulsa proyectos para sensibilizar y concienciar en materia de salud mental en el deporte. Y por último, Alex Remiro, portero de la Real Sociedad y de la selección española, un ejemplo de compromiso y madurez que ha compartido públicamente su proceso de crecimiento personal dentro y fuera del campo. Bueno, muchas gracias a los 3 por estar aquí y por aceptar la invitación de hablar de algo tan necesario.
Quiero empezar con una primera ronda más personal para conocer un poco cómo habéis vivido vuestra relación con la salud mental y qué aprendizajes os habéis llevado. Bryce, buenas tardes. Buenas tardes. Viviste una etapa en la que pasaste de tu mejor momento a un año muy duro a nivel emocional, con muchas críticas también a tu entorno cercano. Yo quería saber cómo manejas tú o cómo manejaste esa transición y qué te ayuda a mantener el equilibrio mental. Bueno, al principio realmente no sabes lo que estás pasando, simplemente piensas que es un mal momento, que esa ola ya pasará y que volverán a venir los buenos momentos. También es cierto que me pilló muy joven, y hasta que realmente alguien ajeno a mi círculo cercano o pensó que había vivido algo muy similar a mí y me dijo que él me recomendaba pues hablar con un profesional, que él creía que me iba a venir bien, que si yo consideraba, pues él me pondría en contacto con alguien, y yo accedí. Yo en ese momento pues estaba pasándolo bastante mal, no disfrutaba de lo que era mi pasión, de lo que había disfrutado toda mi vida, y así empecé realmente con la salud mental a interesarme, a preocuparme por ella, y hasta el día de hoy. Hablamos y han hablado ya también del entorno. Al final, por supuesto, una parte muy importante del acompañamiento de un deportista tiene que ver con el entorno, por una parte el profesional, por otro el personal. Lola, ¿qué tal? Muy bien. Pues mira, yo te quería comentar, porque hoy tu papel es fundamental. Yo sé que a través de la Fundación Blanca habéis conseguido dar un mensaje esperanzador a muchos jugadores, a muchas familias, y me gustaría preguntarte cómo fue para ti pasar de ese proceso de un dolor tan personal a convertirlo en un propósito en el cual has podido ayudar a tanta gente. Bueno, gracias a todos, buenas tardes. La verdad es que cada vez que veo, aunque sea el resumen del documental, me emociono, ¿no? Pues bueno, os podéis imaginar que después del fallecimiento de mi hermana, que mi hermana muere por suicidio, al principio, pues la familia, bueno, voy a hablar por mí, no por la familia, sino por mí. Yo me acuerdo que me escondí como una tortuga, ¿no? Con la cabeza metida, no quería que nadie lo supiese. Cuando me preguntaban que si eso se había suicidado, yo no lo sé, ni me importa. Al principio era todo intentar que nadie lo supiese, ¿no? Pero os tengo que reconocer ahora, ¿no? Que en ese momento sentía vergüenza, ¿no? Vergüenza de lo que había hecho mi hermana. Ahora siento vergüenza de haber yo tenido vergüenza, ¿no? Pero bueno, ¿que cómo lo hice? Pues fue la pandemia me colocó de ver tanto sufrimiento, ¿no? Y tantas familias que estaban sufriendo porque 1000 muertos, 900 muertos, aquello fue tremendo, ¿no? Y ahí fue cuando dije, ¿pero qué haces, Lola? Si esta gente no se quiere morir y se ha muerto, Blanca lo ha elegido, pues ole, ¿no? Y ahí fue cuando de repente di un cambio y decidí que de algo tan dramático que habíamos vivido la familia, que queríamos hacer algo bonito, ¿no? Y se nos ocurrió pues intentar darle visibilidad, que todavía me cuesta, me sudan las manos cuando hablo de esto, cuando hablo de mi hermana, pero creo que es la aportación que puedo hacer, ¿no? Hablar desde lo que hemos pasado la familia, intentar darle visibilidad, ¿no? A un problema tan tremendo que hay, que os lo decía en la comida, ¿no? No os podéis imaginar la cantidad de gente que se me acerca a diario diciéndome que yo tengo un primo, yo tengo un hermano, yo tengo un padre que han acabado con su vida, ¿no? Y de verdad que a todos, ¿no? Les gusta que le demos visibilidad, porque creemos que es la manera de poder dar este granito de arena, ¿no? Tú hace ya unos años fundaste la Fundación Blanca, ayudáis a muchos deportistas, a clubes, familias. Lola, desde tu experiencia, ¿qué aspectos crees que son fundamentales para los deportistas a la hora de hacer ese acompañamiento en salud mental? Bueno, me hubiese encantado estar con los teloneros, porque hubiese metido un mogollón Pues yo creo que es fundamental, lo habéis hablado fenomenal los tres al principio, yo creo que es fundamental el entorno, es fundamental los entrenadores, creo que son los primeros que tienen que ver cuando el lenguaje corporal de un jugador, de un deportista, no está bien, eso que decía John, ¿no? Esos indicadores de que estás más irascible, de que protestas por todo, que no comes, que no duermes. Entonces yo creo que es fundamental concienciar a los entrenadores de que tienen que estar atentos al lenguaje corporal de los deportistas. Luego, la experiencia con la Fundación nos dice que muchos de los jugadores que en su club tienen psicólogos no se atreven a contárselo al psicólogo del club
por miedo a que les dejen en el banquillo. Claro. Lo decía Almudena en el vídeo, lo dicen muchos deportistas, ¿no? Que tienes miedo a contarlo porque a lo mejor chupas banquillo o que a lo mejor no te seleccionan para los Juegos Olímpicos porque si creen que estás un poquito mal, te pueden dejar en casa. Entonces, yo creo que es importante tener la figura del psicólogo, que las federaciones, que los clubs tengáis conciencia de que tenéis que tener psicólogo, pero que no os tienen que pasar el informe de quién va y quién no va. O sea, yo creo que tiene que ser completamente anónimo. Nosotros desde la Fundación hemos puesto un teléfono 24 horas al día para ayudar a todos aquellos deportistas que quieran llamarnos, completamente anónimo. Solo les preguntan si es deporte colectivo o individual por aquello de las estadísticas, que parece ser que el individual tiene más taras todavía que vosotros, o sea, que imaginaros. Y es lo único que preguntan, ¿no? Y es increíble porque muchos de ellos sí que tienen psicólogos en su club, pero no se atreven a contarlo. Entonces yo creo que hace falta valentía. No es valentía, es no querer rendirte, ¿no? O sea, yo creo que pedir ayuda es no querer rendirte. Y todavía, bueno, estamos en esa fase, pero todavía queda. Estamos todavía empezando, pero es verdad que tanto la concienciación como esa visibilización que hoy también estamos haciendo aquí es muy importante. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Tú has contado en alguna ocasión que tu forma de ver el fútbol cambió cuando empezaste a trabajar con una psicóloga. ¿Qué aprendiste en ese proceso y en qué momento te diste cuenta de que cuidar la mente era tan importante como cuidar la parte física, la táctica o la técnica? Un poco en el proceso. Yo empecé a trabajar con mi psicóloga hace ya 10 años. Hacemos sesiones semanales y, como decían en el documental, es muy importante darle esa importancia. Vamos al fisio, tenemos entrenadores, en este caso de porteros, de análisis del juego, de un montón en cada deporte, de cada parte del deporte. Y yo, en este caso, me di cuenta de que necesitaba, porque era la segunda vez que salía de casa, me fui cedido a Valencia y al Levante y no jugué como quería. Empecé a culpar al entrenador, a que si no me pone o se confunde o estoy jugando mal porque el equipo es malo, excusas de todo tipo. Y bueno, mis representantes en ese momento me recomendaron empezar a trabajar, empezar a hablar, a abrirme, y llegué a mi psicóloga. Y bueno, en este proceso de 10 años he pasado de, al inicio, ser un niño mimado, un niñato, como suelo decir, que echaba la culpa al resto, y en este proceso pues bueno, he madurado. Ahora me siento hábil de poder hablar con los niños en cuando te paran o cuando te preguntan, o en mi proyecto, por ejemplo, que tenemos aquí. Y he pasado por todas las fases de hablar de miedo, de preocupaciones, de en qué puedo mejorar, cosas más específicas, cosas más generales de la vida, de parejas, no parejas, de familia, de mi hermana, cómo gestionamos un poco todo. Esa ha sido un poco mi trayectoria estos 10 años. Bueno, creo que al final los tres coincidís en algo, y es que no solo se trata de mejorar el rendimiento, sino de aprender a vivir mejor todo lo que vamos haciendo. Y otra cosa en la que coincidís todos los deportistas, da igual la disciplina, da igual el nivel, es que se enfrentan a momentos de presión, de dudas o de soledad. Y lo importante en esos momentos es tener estas herramientas que nos ayuden y también entornos que nos acompañen y que nos comprendan. Que no basta solo con cuidar la salud mental en un momento determinado o porque tienes un problema, sino que hay que cuidarla de forma habitual, como igual que ha dicho Alex, pues cuidamos otras partes del deporte. Así que a partir de aquí quería abrir la conversación, hacer un debate entre los tres para tocar algunos temas que están presentes en el día a día del deporte, pero que muchas veces no solemos hablarlos. Y empiezo por algo que conocéis todos a la perfección, que es la presión. Quería hablar de la presión y, Alex, vuelvo contigo, ya que yo quería saber cómo has aprendido a vivir con una exposición mediática tan grande sin que afecte a tu confianza. A ver, a veces lo llevo mejor, otras peor, pero ya con la experiencia y los años que tengo, le resto la importancia que para mí no tiene, ¿no? Al final tenemos un altavoz muy grande y creo que saber poner el foco en qué hablamos o para qué lo usamos es lo que de verdad importa. No en cuántos comentarios o cuántos likes o cuánta gente está hablando de mí, porque a veces será para bien, pero te aseguro que también va a ser para mal, y cuando te llega ese mal momento tienes que saber gestionarlo.
he tenido episodios de querer borrar las redes, a veces en mi vida me he metido más a leer que hablaban de mí, otras menos. Ahora me da igual y creo que todos los chavales deberían de quitarle la importancia que le dan, porque hay veces que, bueno, yo he visto a muchos compañeros que se meten en Twitter o en Instagram a buscar su nombre, a ver qué hablan de él o de ella. Eso es un error muy grande. Entonces... Totalmente de acuerdo. Bryce, ¿tú notas que hoy en día se habla más abiertamente del tema de la salud mental en el deporte y en el fútbol, o todavía cuesta normalizarlo? No, yo creo que ha habido un cambio. En los últimos años se ha visto, yo creo que desde la pandemia ha habido un cambio muy grande sobre este tema. Cada vez son más no solo los futbolistas, sino los deportistas en general que hablan abiertamente sobre ello. Creo que se puede hablar mucho más y se debe hablar mucho más, pero sí que es cierto que cada vez se suma más gente y es bueno para todos hablar del tema, darle la normalidad que realmente tiene y ponerlo encima de la mesa, ¿no? Que se vea normal, pues, el trabajar con psicólogos, el prevenir en la salud mental, que no sea ya cuando el problema está encima de la mesa, sino prevenir eso, y creo que cada vez se van dando pasitos para que así sea. Y Lola, vosotros, yo sé que habláis con muchos deportistas, ¿qué os cuentan sobre cómo les afecta esta presión, que puede ser mediática, pero también puede ser social, y qué herramientas les dais para manejar esta presión? Bueno, yo no soy psicóloga, como veréis, soy de Cercedilla, pero bueno, llevo ya 4 años así hablando todos los días con psicólogos y al final algo se queda. Eres ¿no? una más. No, mucho menos. Bueno, antes también lo han dicho muy bien, ¿no? El tema de que haya grandes referentes que cuenten que han tenido que pedir ayuda, yo creo que eso ayuda, ¿no? Ayuda a que si tú estás sentado aquí y ves que un Carlos Sainz ha pedido ayuda, y dices, joder, pues si es campeón del mundo ha pedido ayuda, o Ruth Beitia o cualquiera de estos, ¿no? Pues yo también, yo creo que hay que intentar normalizar continuamente, y gracias a esta gente que tan amablemente, ¿no? Están contando, pues eso, se me ocurre también, ¿cómo se llama el de baloncesto? Ricky Rubio, Andrés Iniesta, ¿no? Que también lo ha contado y tal. Entonces yo creo que eso es fantástico. ¿Qué herramientas dan? Pues eso, yo creo que para mí en el deporte hay 3 patas fundamentales. Una es la técnica, claramente, la forma física, que se os ve estupendos, chicos. Y la tercera pata fundamental es la mente. Si una de las 3 patas falla, es que estás muerto. O sea, y yo creo que la mente muchas veces es más importante casi que la técnica. O sea, en el portillón de salida yo recuerdo a mi hermana Blanca, pues que es que era un manejo de nervios, ¿no? Y mi hermano Paco era auténtico fiera. Entonces, que yo creo que si Blanca hubiese tenido esas herramientas, ¿no? De una persona que la hubiese enseñado, o a mí también, nos hubiese enseñado a cómo manejar estos nervios y tal, yo creo que es la clave. Así que nosotros desde la Fundación lo que hacemos es poner a la disposición de todo aquel deportista que nos llame, de élite, porque no nos da capacidad para más, un psicólogo, y que le dé pues esos indicadores que necesitas y las herramientas y para poder gestionar esos momentos de mucha angustia o de momentos de cómo enfrentarte, ¿no? Porque como bien dicen también en el vídeo, maduras cuando eres deportista. Tú decías, ¿no? Que muy jovencito empezaste a tener, pues claro, es que maduras en aspectos emocionales mucho más tarde que en los profesionales, ¿no? Yo creo que es lo que estamos intentando hacer desde la Fundación, normalizar, y cada vez que nos llaman mucho, darles caña. Uy, se me ha parado aquí. No, ya. Perdón. Perfecto. Quería hablar también del entorno. El entorno referido a amigos, familia, tu pareja, que normalmente es un refugio, pero muchas veces también puede ser una fuente de presión. Bryce, yo quería saber si tú tuviste en algún momento alguna conversación con alguien cercano que recuerdes que sea un punto de inflexión a la hora de cuidar la salud mental. Sí, ya lo he dicho muchas veces. Realmente es un amigo de mi padre, que fue futbolista profesional también, y que vio la situación, vio que iba a los partidos, veía el rendimiento, veía pues mi pose corporal, me conocía perfectamente, y le pidió a mi padre simplemente tomar un café conmigo para charlar y para darme pues su punto de vista, y así empecé, y realmente le estoy súper agradecido, porque me abrió un mundo en el que creo que es importante, que me gusta, que disfruto hablando de ello, y que creo que se puede ayudar a mucha gente. Al final
lo he dicho también en varias ocasiones, yo simplemente con el hecho de que un niño o una persona me dé las gracias por hablar de este tema, creo que ya he cumplido con la función y son, gracias a Dios, no es una, sino muchas las personas que te escriben y te dan las gracias por dar visibilidad, porque al final somos referentes, como decía Alex, tenemos un altavoz muy grande que tenemos que aprovechar y darle importancia a los temas que realmente lo tienen. Creo que es totalmente importante. Quiero abrir otro melón. Yo sé que a Lola le gusta mucho, pero va para Alex en este caso, y es el tema de los padres, las madres y las familias. Vosotros, en la Fundación, yo sé que hacéis sesiones también con padres, bueno, trabajamos con Fútbol Más y estamos al tanto de todo lo que hacéis, que la verdad que es espectacular, y yo quería que nos contases un poco qué papel crees que pueden tener los padres, las madres, los educadores en trabajar la salud mental a través del deporte. Pues un papel muy importante, como decían antes John y Elena, es el primer lugar donde deben de empezar a hablar, donde deben de empezar a inculcarles los valores de qué sí y qué no. Y bueno, nosotros en el proyecto lo vemos mucho. Decía Elena, ¿no?, que crean entornos, lugares para poder hablar abiertamente en las cosas que hacen ellos con las empresas o en los clubes. Nosotros, cuando vamos a los equipos, los propios padres tienen ese momento que realmente no lo tienen, ¿no? Igual lo tienen cuando van a ver el partido y después se toman una caña, pero poco más. Y en esas formaciones hay veces que nosotros teníamos un trabajo hecho de previo de años del temario que íbamos a hablar, de los ejercicios, de las cosas que se iban a tocar, y hay veces que es mejor dejarles y comparten entre ellos, ¿no?, qué les pasan a sus hijos, cómo les pueden ayudar, pues igual por aquí o por allá. Bueno, comparten todas las cosas, y crear ese entorno con estas charlas y con estas formaciones a veces es casi más necesario que lo que hablamos en sí. Yo puedo por favor. Ya, pero yo creo que esos talleres, de verdad, Alex, creo que van las familias que realmente son buena gente. Sí, o sea, eso nos pasa mucho. Los hooligans estos de los padres no que van, vemos luego tal, no van. Es verdad. O sea, es una de las cosas que siempre hablamos. Claro. O sea, van padres que están ya sensibilizados. Que están sensibilizados, que quieren pues un entorno de bienestar, ¿no?, con sus hijos. Pero el padre que se cree que tiene a Messi en casa, pues no va. Sí. Nos pasa a nosotros con los talleres que hacemos para entrenadores. De todos los clubes a los que he ido, hoy lo contaba la comida, ha ido un entrenador. Nos ha pasado también alguna vez que hay clubes que no quieren que vayamos aquí. Claro, también. Uy, nos ha pasado. Entonces, claro, me callo. Pues eso. Bueno, era la coletilla, tenía que dar la coletilla. Sí, es que es verdad, que no, es un problema real que pasa. Es que todos los que están aquí, estoy segura que estáis concienciados con la salud mental, es un tema que os interesa, habéis venido, pero seguramente al bestia del jefe que te explota, pues no le interesa. Y a lo mejor en esa empresa, Elena, pues no hay bienestar, ¿no? Bueno, pero comparten también. Al final, bueno, es un trabajo, ¿no?, que tenemos que ir haciendo, y poco a poco, y este tipo de jornadas o las formaciones que dais tanto en Fundación Blanca como en la Fundación Alex Remiro son pequeños pasos para ir avanzando en pro, ¿no?, de poder concienciar cada vez a más gente. Bryce, yo quería preguntarte lo siguiente, y es, si tú pudieses hablar con tu yo de 15 años acerca de la autoexigencia, de la presión, del miedo a fallar, ¿qué le dirías? Es que yo no recuerdo la presión hasta realmente llegar al fútbol de élite. Yo me fui con 13 añitos a Villarreal realmente a disfrutar del fútbol, a pasarme bien. No pensaba en voy allí a intentar ser jugador de primera división. No, hasta que realmente me vi a las puertas no fui consciente de esa presión, de ese estar a punto de dar el paso. Me lo tomaba como un hobby, como un juego. Y es cierto que cuando ya se convierte más en un trabajo que un hobby, ahí llega realmente la presión, ¿no? Gestionarla creo que es la parte complicada, es la parte en la que pues, los profesionales nos ayudan y nos aconsejan, porque muchas veces ni tú sabes lo que te está pasando, que los pensamientos van por un lado o por otro, no eres consciente de cómo gestionar todas las emociones que tienes en cada momento, y la verdad que
es fundamental. Sí que es cierto que lo que decía Lola, ¿no? Que hay mucha gente que no quiere trabajar con el psicólogo del club por miedo a que esa conversación salga y llegue pues al entrenador o a personas que puedes pensar que te van a dejar en el banquillo o a hablar y al final hay que quitarse ese miedo, hay que si no crees en el psicólogo del club, pues tener el tuyo personal. Sí que es cierto que hay deportistas que quizá no pueden permitírselo tanto como nosotros, que creo que somos unos privilegiados en ese aspecto y es cierto que los clubes cada vez se involucran más, pero muchas veces existe ese miedo que hablaba Lola. Bueno, pues habrá que irlo trabajando. Alex, para cerrar, me gustaría que dejases un mensaje para todos los chicos y chicas jóvenes que sueñan con ser deportistas de élite. ¿Tú qué les dirías? Pues un poco hilando con el vídeo, el deporte es para disfrutar y al final una hace el deporte porque le gusta competir, le gusta ganar, le gusta prepararse, no tienes que perder el foco de disfrutar. Luego ya, hablaban del embudo, es muy pequeño llegar a la élite, ¿no? En nuestro caso en el fútbol es una barbaridad, entonces si no pierdes el foco de disfrutar, de valorar las cosas que realmente importan, ¿no? El estar sano, el estar activo, el tener un entorno con tus amigos, vivir esas experiencias, esos viajes, esas vivencias, realmente eso es lo que suma. Luego serás el mejor de tu cuadrilla, o el mejor del pueblo, o el mejor de la ciudad, o el mejor de la comunidad. Ya llegará, pero a ciertas edades lo de disfrutar. Bueno, centrarse en el proceso y no en el resultado. Lola, ¿quieres dejar algún mensaje también a la audiencia para cerrar? Sí, quiero. Por favor. ¿Habéis visto que le doy al picking, eh? Bueno, de verdad son muchos, bueno, son 4 años, son pocos los que llevo con la Fundación, pero he tocado las puertas a muchas federaciones, de verdad, para intentar concienciar a las propias federaciones, a clubes importantes, de esto de que incluyan esta figura, ¿no? del psicólogo como parte fundamental, ¿no? Y quiero agradecer a la Federación de Fútbol, porque es de las pocas, de verdad, que tiene sensibilidad, de verdad, muchas gracias también, como no, a vosotros, al club de aquí de la Real Sociedad y bueno, y a todos vosotros por venir e intentar poner un poquito de ese granito de arena que creo que entre todos tenemos que conseguir. Así que muchísimas gracias. Nada más. Pues creo que de esta conversación nos quedamos con muchos mensajes potentes. El cuidar la mente no es un lujo, sino una necesidad, que el rendimiento y el bienestar muchas veces van de la mano y que no tenemos que tener miedo a pedir ayuda, a atrevernos, ¿no? A un poco hablar de estos temas que son completamente necesarios. Así que muchas gracias Lola, gracias Bryce, gracias Alex y gracias a todos por acompañarnos hoy y por ir trabajando este cambio de mentalidad que necesita el deporte. Muchas gracias. Ponemos el punto final a lo que ha sido esta jornada sobre salud mental. Lo que os decía antes, hay un cóctel de despedida, se accede por allí. Ahora estáis todos invitados y nada más, simplemente agradecer de nuevo la hospitalidad a la Real Sociedad por acogernos aquí en su casa, también a los colaboradores, Federación Vasca, Federación Guipuzcoana, Real Sociedad, Fundación Blanca, Fundación Alex de Miro, Consultoría Especialista en Salud Mental YES, a los ponentes, a los moderadores, White y a todos vosotros por acudir. Así que muchísimas gracias, creo que hoy nos vamos todos un poquito más sensibilizados con la salud mental, hemos pasado creo una tarde muy agradable hablando de todo esto. Saludos a todos, gracias y hasta una próxima ocasión. Eskerrik asko, agur.